Amén, que Dios les bendiga. Yo doy gracias a Dios porque cada domingo que podemos llegar a su presencia es una bendición que Él nos da, la oportunidad de tener vida, de tener salud y de poder llegar por nuestro propio pie. Los voy a invitar a que abran su Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, verso 24 al 25. Bueno, vamos a dar lectura en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre de misericordia, estamos, Señor, en este día delante de tu presencia, agradeciéndote, Señor, por tu amor, por el favor que has tenido para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por este pueblo, por cada uno de los que componen, Señor, esta iglesia y la iglesia que está alrededor del mundo, buscando hacer tu voluntad y cumplir con el propósito, Señor, con el cual tú nos has levantado en este tiempo específico, Señor. Gracias por esta palabra, te pedimos que la podamos atesorar en nuestro corazón y podamos ponerla en práctica en nuestras vidas, que tú nos ayudes a llevarla, Señor, donde está la necesidad y que nos permitas, Señor, ver el fruto de nuestro trabajo. Bendice la obra de nuestras manos, Señor. Todo eso te lo pedimos en esta tarde, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. La iglesia es el lugar donde nosotros somos pastoreados, somos cuidados y donde debemos poner en acción los dones que el Señor nos dio. Es donde damos nuestro servicio. Nadie puede tener un desarrollo pleno si no pertenece a una iglesia local, ¿sí? Porque a veces queremos ser como el lobo solitario, ir por ahí viendo, buscando qué podemos hacer, a quién podemos ayudar, pero necesitamos pertenecer a la iglesia del Señor. Y con eso no me refiero a que pues tengamos como excusa, ¿no? Decir, ya me congrego en una iglesia y ya es todo, sino que tenemos que ir creciendo, tenemos que ir aprendiendo para poner en práctica eso que estamos conociendo en la iglesia por medio de la palabra del Señor. Imagínense ustedes, yo lo he puesto como ejemplo, que me dedicara yo 5 años de estudio de la medicina, luego 2 años de servicio, 1 de práctica, otros 2, 3 de alguna especialización, y al final no desarrollo mi carrera en la medicina, porque hay mucha necesidad en este campo en México. ¿Qué pasaría? Entonces quiere decir que todo ese tiempo que yo invertí en estudiar y en prepararme es un tiempo perdido. Lo mismo pasa dentro de las congregaciones. Vemos gente que tiene 1 o 2 años y empiezan a trabajar, empiezan a buscar la manera de servir. Ya vemos a veces viejos que ya tenemos 10, 20, 30 años y no hemos hecho nada. Como decía mi hermano ahorita, ¿hemos llevado el mensaje a alguien? ¿Le hemos predicado? ¿Hemos ido a buscar esas almas perdidas? ¿O nos estamos quedando nada más nosotros con la bendición? Porque el Señor nos levantó para hacer luz en medio de la oscuridad. No nos levantó para que nos guardásemos la palabra nada más nosotros. Nuestra realidad contemporánea ha distorsionado la visión que teníamos de la iglesia y ahora tenemos una iglesia virtual donde por medio de la internet podemos estar en una transmisión en vivo, ¿sí? Donde hay unos cantos, unas alabanzas, hay un mensaje que muchas veces va a ser genérico e impersonal porque va dedicado a todo mundo. Y las necesidades de la iglesia específicamente tal vez no se pueden tocar porque son más íntimas. Ahora, esto es si nos va bien, si hay un mensaje bíblico, porque a veces nada más suben la música, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no suben el mensaje? Porque a veces los mensajes van manipulados. Entonces eso no puede salir al público, porque ahí es donde van a ocupar su manipulación para exaltar el liderazgo, para sacarle a las personas lo económicamente lo más que puedan, o para que ellos no reciban realmente la palabra, sino que reciban un montón de motivación. Si ustedes ven una iglesia que, por ejemplo, ahora que hay tanta difusión de las redes sociales, que no sube mensajes bíblicos, quiere decir que tal vez no son tan bíblicos, tal vez les hace falta un poco de teología. Y es que nos hemos conformado a que nos dicen muchas palabras bonitas, o hay a veces quienes gritan mucho y te conmueven, pero realmente es el poder del Espíritu Santo que está obrando en ti, realmente es el poder de la palabra que te está transformando, o son las emociones.
porque para ser manipulador, para ser engañoso en la iglesia es fácil, porque tú no sabes cómo viven las personas en su intimidad. Quienes realmente saben cómo somos en la intimidad, pues para empezar es Dios, y después nuestros más cercanos, que podrían ser nuestros hijos, nuestra pareja, y eso sí saben cómo somos, o algunos amigos, ¿sí? Pero realmente, ¿qué cara le damos al mundo? Ahorita con ese mensaje con ese testimonio que les compartí, esta persona estaba pues decepcionada de cómo dicen ser los creyentes, porque a veces no viven lo que predican, sino que vivimos, para no quitar a nadie, vivimos una mentira. Ahora, ¿cuáles son las expectativas que nosotros deberíamos tener de la iglesia? No debemos buscar la iglesia como una iglesia ideal, porque no hay una iglesia perfecta. Todos los lugares tienen algún tipo de problemas o de situaciones difíciles. Cuando somos poquitos como ahorita, pues es más fácil tratarlas. Pero cuando ya son muchos, se sale de control. Y la mayor parte de las veces sucede esto porque se quiere concentrar el poder en una sola persona. Y esta persona no puede controlar 100 o 200 gentes. No va a poder tener cuidado de cada una de ellas. Recuerden ustedes lo que le pasó a Moisés. Moisés, desde que salía el sol hasta que se ocultaba, estaba atendiendo el pueblo. Y cuando su suegro lo vio, le dice: ¿qué estás haciendo? Divide a la gente y ponga personas capacitadas para que vayan y arreglen los problemas pequeños. Los que sean muy difíciles, que te los traigan a ti. Y así le hizo. Y hubo pues un poco de descanso para Moisés, pero también fue más eficiente la impartición de justicia. Lamentablemente hoy en día las iglesias quieren ser como pequeños reinos para el pastor, porque el pastor es el que manda y la gente tiene que obedecer ciegamente. Y nosotros tenemos que tener un pensamiento crítico. No debemos dejarnos llevar nada más por lo que nos digan. Tenemos que corroborar, primero, que esté en la Escritura, y segundo, que realmente sea de edificación, porque podría ser que no nos están edificando, simplemente nos están dando golosinas. ¿A quién no le gusta comer comida chatarra? No sé, ¿les gusta o no les gusta? Sí, ¿verdad? Porque sabe bien sabrosa una hamburguesa grasosa con queso. Pero ¿qué tal si te dan una ensalada, no? Bueno, a los que les gustan las ensaladas, perfecto, pero a los que no nos gustan, les decimos: le falta carne a esto. Entonces, así pasa a veces. En la iglesia nos están dando comida chatarra que no nos nutre el espíritu. Y por eso permanecemos débiles y pequeños, estancados en el enanismo espiritual. Y nunca vamos a pasar a ser adultos o maduros espiritualmente, porque siempre nos están dando lo que nos gusta, lo que queremos oír. La palabra tiene que confrontarnos con nuestro pecado, no tiene que apapacharnos el pecado, porque luego dicen: no te preocupes, todos somos pecadores, solo hay que ir echándole ganas. Pero realmente, ¿qué significa echarle ganas? ¿No? ¿O dónde compro las ganas? ¿Cómo las consigo? A veces no tengo ganas. Pero ¿qué le tengo que decir a mi cuerpo? Sométete a la voluntad de Cristo, sométete a Dios. Ahora, nosotros muchas veces, cuando no conocemos la iglesia, pensamos que los que están adentro son personas perfectas. La gente regularmente tiene esta perspectiva. Dicen: los que están en los templos deben ser gente muy buena, porque están cerca de Dios. Y la realidad es que aquí estamos gente pecadora, que entendió que somos pecadores y que queremos que Dios nos restaure, que nos edifique de nuevo. Pero ¿qué pasa? Hay lugares donde te dicen: no, tú eres especial porque tú eres un siervo de Dios, tú eres una princesa del Señor. Y miro a Flor, ¿no? Tú eres un príncipe, un sacerdote. Y nos llenan de halagos y vamos por la vida sintiéndonos mejor que otras personas, o que nuestra iglesia es la única iglesia verdadera del mundo y todas las demás están equivocadas, porque aquí está la sana doctrina, dicen, ¿no? ¿Y a qué se refieren con sana doctrina? Muchas veces es al legalismo nada más. No te pongas maquillaje, no uses pantalones, ponte un velo, y así
pues aparentamos algo que no somos. Una vez alguien me dijo, yo soy bien pentecostés. Y no es por insultar a nadie, si hay alguien que se siente pentecostés, que no se vayan a ofender. Y yo le digo, tú no eres pentecostés, porque el pentecostalismo se caracteriza porque tienen una doctrina de santificación, se quieren apartar de lo que está en el mundo, y tú vives como cualquier pagano, solamente que en la iglesia pues no te pones maquillaje, no te pones aretes, o tratas de fingir que no eres como el mundo, ¿no? Porque ahí en la iglesia sí todos podemos poner una cara de santidad, ¿no? Una cara así piadosa. Pero ¿cómo somos allá afuera? Deberíamos ser los mismos allá afuera que acá adentro. Porque hasta la manera de hablar cambiamos, ¿sí? Hablamos cristiañol, dicen en las congregaciones, ¿no? Todo tratamos de darle un sentido espiritualoide, porque ni siquiera es espiritual, solo parece espiritual. La iglesia somos todos, así con nuestras virtudes y con todos nuestros defectos. Porque en la concepción del Señor, la iglesia es santa y es pura y es sin mancha. Pero los que estamos adentro no somos así. Espiritualmente sí, pero vamos en un proceso hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Ahora, en esta comunidad de creyentes va a haber algunos que sí son verdaderos y otros que aparentan. Voy a decir aparentamos, ¿no? Para que nadie se sienta aludido. Aquí no, pero en otros lugares sí. Cuando da su saludo Pablo, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces nosotros para el Señor en la iglesia somos santificados, somos llamados a ser santos, y esto es para con todos los que han llamado a ser de Cristo o ser de Dios. Idealmente todos deberíamos ser creyentes y manifestar el fruto de la fe, pero por eso el Señor nos manda a ir por el mundo y predicar el evangelio, O sea, si somos creyentes y manifestamos el fruto de la fe, nosotros tenemos que ir a alcanzar las almas que están perdidas, porque no van a llegar solas. La gente no tiene revelaciones así de tengo que ir a la iglesia. Muchas veces tenemos que ir por ellos. Hasta hay un centro de rehabilitación que es muy famoso, ¿no? Que dice: fórzalos a entrar. ¿Y qué pasa? A veces nosotros no hablamos porque nos da un poquito de vergüenza o nos da pena. ¿Y por qué nos da vergüenza y pena? Bueno, es porque a veces nuestro testimonio no va de acuerdo a lo que nosotros creemos, sino que somos un poquito faltos. Entonces decimos: no, ¿cómo le voy a decir? Él va a la iglesia, ¿me va a decir para ser como tú? Mejor no voy, estoy bien así como estoy. Pero no es al hombre a quien ellos tienen que ver. Tenemos que presentarles a Cristo, porque si nos predicáramos a nosotros mismos, pues no la hacemos, no la hacemos. Y me acuerdo mucho de un hermano que una vez me estaba diciendo: a tus folletos deberías ponerle el logo de tu iglesia, hasta ponle una foto tuya ahí para que te conozcan. Y yo decía, porque así están acostumbrados a idolatrar a los líderes. ¿Cómo decía Samuel? ¿Pastorlatría? Están idolatrando al hombre. Y esto puede pasar en cualquier lugar, no importa si es chiquito o muy grande el pastor, el líder. La gente tiende siempre a la idolatría porque nuestro corazón es malo. Ahora, hay algunos que tal vez van a luchar más para vencer esta situación en su vida, y otros que tal vez va a ser un poquito más fácil. No sé de dónde te sacó Dios, no sé qué hacías antes, pero a veces tenemos que vencer nuestros pecados en el nombre del Señor Jesús para poder salir a cumplir plenamente con el mandato que el Señor nos dio, porque si no vamos a ser nada más pues medio cristianos. Y acuérdense ustedes que la palabra mediocre viene de ser medio, o sea, no completo. Entonces nosotros queremos ser cristianos verdaderos. Esto no quiere decir que todos debemos crecer al mismo tiempo. Para algunos va a ser más difícil que para otros.
Y no son carreras, ¿eh? No digas, bueno, ese hermano llegó después que yo y míralo, ya está predicando, o míralo, ya está evangelizando, o ya está tocando en la iglesia, y yo ya tengo 10 años más que él. No son carreras, el Señor tiene un tiempo para cada uno de nosotros, pero es importante que haya un acompañamiento de la iglesia, del liderazgo, y que el nuevo convertido o la persona que ya esté con una experiencia en la iglesia pueda desarrollar todos los dones y talentos y su ministerio. Porque a veces tenemos esta idea de que siempre vamos a estar en la banca. Y el Señor no te llamó para que estés en una banca nada más. No te llamó a ser parte de llenar una iglesia. Te llamó para que tú también hagas la obra de evangelismo. Que tú puedas que tú puedas llevar el mensaje a otras personas para que se conviertan, para que escuchen las buenas nuevas de salvación. Y esto es para todos. ¿Sí? El evangelizar es para hombres y mujeres. Hay cosas que están diseñadas por Dios para que los hombres o las mujeres las hagan, pero todos debemos hablar del Señor, porque tienes alguna amiga, porque tienes algún conocido, algún familiar, y tú tienes que compartirles. ¿Sí? Ahora, con respecto a los ejemplos que hay de falsos creyentes, les decía yo que hay uno que se llama Demas. Había sido colaborador de Pablo en el ministerio junto con Marcos, Lucas y Filemón. También estuvo con Pablo en su encarcelamiento en Roma. Y hay una evidencia bíblica de que Demas ayudó a Pablo. Fue parte del pastorado que tenía Pablo, o sea, del grupo de pastores que tenía Pablo, pero llegó un punto en el que Demas lo dejó y se volvió al mundo. Esto lo encuentran ustedes en 2 de Timoteo 4:10. Y este testimonio nos lo deja la Biblia para que nosotros podamos ver que también existen falsos creyentes y que podrían pasar desapercibidos frente a nosotros. Por eso es que no podemos dejar que cualquier doctrina, cualquier cosa que nos digan, la tomemos como si viniera de Dios. Tenemos que ponerla a contraste con la Escritura. ¿Qué dice la palabra? Porque alguien puede ser bíblico y puede decir 100 verdades y una mentira, y entonces todo podría estar en tela de juicio. ¿Realmente qué está diciendo? ¿Qué es verdadero? ¿Qué es falso? Y para las personas que no conocen a Dios y no conocen la palabra, todo lo toman como si viniera de Dios. Y no es que no nos equivoquemos, a veces decimos cosas que no son correctas, pero para eso tenemos que tener gente madura que nos diga y nos apoye y nos diga, oye, lo que tú dijiste no es bíblico. ¿Sí? Hay un texto en la Escritura que dice, el hierro se afila con el hierro. Si somos personas maduras, vamos a soportar y vamos a tolerar que haya alguien que nos diga o nos venga a corregir lo que tal vez dijimos o hicimos mal. Pero si somos soberbios, no, Si somos soberbios, vamos a decir, yo tengo la razón y solamente yo tengo la razón. Todos están mal menos yo. Pero entonces también sería decirle a Dios que es mentiroso, porque Él dice que todos somos pecadores. Todos somos faltos en su presencia. Los creyentes regenerados y santificados estamos en la lucha, la verdadera guerra espiritual por la que todos los creyentes tienen que pasar. Porque a veces las iglesias dicen, vamos a hacer guerra espiritual. ¿Y a qué se refieren con guerra espiritual? Yo lo he escuchado, pero cuando hacen guerra espiritual es cuando se ponen alabanzas así muy violentas, muchos gritos, muchos saltos, y están peleando contra los espíritus y están reprendiendo al mal y piensan que eso es la guerra espiritual. El apóstol Pablo en Efesios, vamos a Efesios en el capítulo 6, nos muestra cómo es esta lucha. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces aquí hay 3 puntos que tenemos que entender: fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza.
y vestirnos de la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no lo estamos haciendo en nuestro nombre, no lo estamos haciendo por nuestras propias fuerzas, porque por eso es que luego hay situaciones en las que podemos decir, no sé, ya les he preguntado, creo, sobre este dicho que dice, es como una llamarada de petate, ¿sí? O sea, cuando se quema, ¡fua!, una luz, un escándalo, y ¡fuc!, se apagó. Hay mucha gente que llega con muchos ánimos, muchos bríos, y de repente se les acaban. Y los que ya son viejos dicen, es que estaba en su primer amor. Ya se le acabó, ya vendrá el segundo, el tercero, ¿no? ¿Cuántos irán los viejos? ¿En qué amor ya iremos nosotros? Entonces, la iglesia es el blanco del ataque del maligno porque está cumpliendo el propósito divino, ¿sí? Nosotros vamos a ser atacados por el mal porque tenemos un plan de Dios para desarrollarlo en nuestra vida. Al enemigo no le importa la gente, por ejemplo, que está en un antro, en una discoteca, no sé cómo le digas tú, en un bar, en una cantina. No le importan los que están perdiendo sus vidas o su salud o su dinero en algún centro del mal, porque esos son de él. Inclusive al diablo no le importan las iglesias que son heréticas, no le importan las iglesias que son sectas, porque también son de él, porque también él está gobernando ahí. Y esto es triste. Nosotros estamos viendo cómo algunos cristianos están esperando ver en Jerusalén la abominación desoladora sentada en el templo como si fuera Dios. Eso lo dice el libro de Daniel y el Apocalipsis, porque están esperando ver al diablo ahí en el nuevo templo que apenas se va a construir, sentado como si fuera Dios. Y está pasando en nuestra actualidad en las iglesias cristianas, entre comillas cristianas. El mal está sentado ahí, está gobernando y se hace pasar por Dios, se hace pasar por el Espíritu Santo. Y las personas lo creen, y las personas alaban, las personas saltan, gritan y comparten mensajes que están manipulados para sostener todas sus mentiras. Y es lamentable que todo esto pase, porque nos debería a nosotros hacer sentir también esa tristeza y necesidad de predicar, necesidad de hablarles a estas personas. No los vamos a obligar, no vamos a llegar azotándolos con sus herejías. Hay que hablarles de la palabra, porque la palabra tiene poder. No necesitamos ser muy elocuentes, no necesitamos ser personas que conozcan la Biblia de principio a fin. Necesitamos nada más compartir lo que el Señor dijo, y esto va a ser la obra en sus corazones. Ahorita es bien fácil saber todo esto que está pasando con la iglesia, porque tenemos la tecnología. Antes se escuchaban las cosas. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo empecé en el camino del Señor, me regalaron un libro que se llamaba Religiones, Sectas y Herejías, de un hermano que se llama Woolrock, algo así. Y yo lo leía y decía, ¿a poco esto pasa en el cristianismo? Y ahorita con la tecnología tú puedes ver en cualquier canal de YouTube a las mega iglesias y debería ser escandaloso. Sin embargo, están llenas de gente que está engañada. Y es triste porque muchas de esas personas van a ir a la condenación pensando que son verdaderos creyentes. Y es ahí donde se cumple la escritura, o se va a cumplir la escritura cuando el Señor les diga, tuve hambre, sed, tuve frío, estuve enfermo en la cárcel y no vinieron a verme, no hicieron nada por mí. Y ellos van a decir, ¿cuándo te vimos así? Y él va a decir, porque no lo hicieron a unos de estos mis hermanos, a mí no me lo hicieron. O en el caso contrario para los líderes, que digan, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, señales, prodigios, hablamos nuevas lenguas. Póngale cualquier cosa que ahorita hagan en las iglesias cristianas, y el Señor les va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Porque nosotros cuando venimos a la iglesia, pues no venimos a juzgar al hermano, y muchas veces pasa esto. Te ven de pies a cabeza a ver cómo vienes hoy, te escanean. ¿Por qué? Deberíamos ser personas que vengamos a alabar a Dios con un corazón sincero.
O, en su defecto, el chisme. Oye, ¿supiste lo de fulanito, lo de sutanito, lo de perenganito? Pero no es chisme, ¿eh? Te lo estoy contando para que oremos por él, ¿no? Pero no oran por él. Se les olvidó lo más importante. Y entre nosotros, ahorita somos una comunidad pequeña. Debemos empezar a forjar las bases para que los que vengan vean un buen testimonio de parte de nosotros. Primera de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Se van a apartar de la fe porque le van a hacer caso a las mentiras del diablo, disfrazadas de mensajes cristianos o de iglesias cristianas. Y a mí me sorprendió el testimonio que nos contó nuestra hermana Estela el domingo antepasado que vino, que nos estaba diciendo que su hijo fue a una iglesia donde las personas ahora ya no solamente vomitan, sino que ahora ya hasta vomitan sapos. Entonces ya es una cosa bastante diabólica, maligna, perversa, porque se supone que el templo, la construcción es casa de Dios. Yo entiendo que cualquier lugar puede ser una casa de Dios, puede ser un lugar donde levantemos altar de adoración, pero se supone que este lugar lo hemos dedicado para el servicio al Señor. Entonces, si se hacen toda clase de desfiguros, de situaciones escandalosas o ridículas, estamos tomando en poco la presencia del Señor. La buena noticia de nuestra lucha espiritual es que a pesar de todo lo que afrontamos, la victoria ya está ganada por medio de nuestro Salvador Jesucristo. La salvación nos la dio Él y nadie nos la puede quitar. Pero no olvidemos que la lucha es continua, porque tenemos una lucha contra el diablo, contra el mundo y contra el pecado que mora en nosotros. Entonces no es cualquier cosa, porque a veces nos confiamos. Y yo me acuerdo mucho de unas personas que decían: no busques a Dios, porque si lo buscas, más te va a atacar el diablo, más vas a ser el blanco de su ataque. Pero la misma Escritura dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Porque el Señor es el que nos ha dado el poder y la autoridad. Nadie es perfecto. Todos tenemos tentaciones y debilidades, y de esto se aprovecha el mal, porque no nos va a ofrecer a todos la misma cosa. Tal vez alguno diga: no, pues mi debilidad es el dinero. Aguas con eso. Mi debilidad es, ¿qué les gusta? Las mujeres, los hombres. Mi debilidad es los vicios, y por ahí te va a atacar el mal, ¿sí? Porque ¿qué tal que a ti te ataca con un pastel de chocolate? Entonces, no, a mí ni me gusta el pastel de chocolate. Pero ¿qué tal a mí? ¿Sí? Y yo me acuerdo mucho de un hermano que yo salía con él a veces, y él tenía un problema. Mujer que veía, mujer que tenía que voltear a verla 2 o 3 veces. Y eso se ve muy mal si entre los hermanos se ve mal. Ahora imagínate entre alguien que se considera líder. Yo digo, si volteas a ver 2 veces a una mujer, ya estás pecando en tu corazón, porque quiere decir que ya lo estás haciendo con esa intención. Si pasó una vez a un hombre o a una mujer, ¿no? Pues casualidad, no lo tenías contemplado. Pero si volteas una segunda, estás cayendo en la tentación. Si volteas una tercera, es que de plano ya estás bien perdido. Ahora, si nosotros dejamos que estas tentaciones nos venzan, estamos provocando el sufrimiento en nuestras propias vidas y con los que nos rodean. Porque si caemos como víctimas del pecado y de la maldad, no vamos a sufrir nada más nosotros, van a sufrir también nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos. Y nosotros debemos tomar la fortaleza del Señor, porque es su poder el que nos sostiene, y la armadura de Dios lo que Él nos da para vencer en su nombre. Estas victorias tienen que ser diarias, porque a veces pensamos en una victoria general, pero tenemos que luchar todos los días. Y la mayoría de estas victorias las vamos a obtener en la intimidad, donde nadie nos vea y donde nadie nos lo reconozca. Y esas victorias pueden ser muchas.
Por ejemplo, tú vences cuando llegas temprano a la congregación. Y esto es algo que a todos nos cuesta, ¿eh? No estoy tirando piedras a nadie. A todos nos cuesta. Porque esto quiere decir que voy a tener que levantarme tal vez un poquito más temprano. Quiere decir que voy a tener que hacer algunas cosas con más premura. Pero también así yo quiero darle gloria a Dios. Vences cuando te levantas a orar. Cuando en medio de la noche tal vez tú dices, me levanté, pero quiero pedir a Dios por mis hermanos. Quiero pedir a Dios por mi familia. Quiero pedir a Dios por alguna necesidad en específico. Y es que no es para todos. Hay mucha gente que no ora. ¿Cómo mantendremos una relación con el Señor si no estamos en comunión con Él? Y hay muchos que dicen, no, yo estoy orando todo el tiempo en mi mente. Pero realmente te estás concentrando en lo que le estás diciendo al Señor, porque aun cuando estás de rodillas en su presencia, vienen pensamientos intrusivos. Así como de que apagué la luz, le apagué la olla de frijoles, ya hice este pago que tenía que hacer. A mí me pasa, yo estoy orando y de repente vienen esos pensamientos y yo, Señor, perdóname, regreso a mi oración. Porque es algo que a todos nos pasa. Vencemos cuando ya no criticamos ni juzgamos a nuestro hermano, porque solemos hacerlo. Vencemos cuando ya no abrimos los labios o nuestra boca para insultar a alguien en la calle, ¿sí? Porque ahora con este calor que hace, ya vas un poquito estresado, ya vas enojado, ya no vas viendo quién te la hizo, sino quién te la paga. Y luego para colmo te topas a alguien que no sabe manejar, a los que manejan. Te topas a un motociclista ahí que ¿Y qué dices? ¿O qué haces? A veces no se lo decimos literalmente a él, pero sí lo pensamos o inclusive lo decimos para nosotros mismos. Y estamos ofendiendo, estamos cayendo en lo que el mal quiere que nosotros hagamos. Cuando vencemos también cuando damos al necesitado, porque a veces vemos la necesidad, pero nos cuesta dar. Yo les decía a los hermanos la semana pasada, en las iglesias, cuando te forzan al diezmo, es porque es la ganancia de los pastores. Es lo que ellos se llevan para sus necesidades. Y no está mal que hubiera un salario o hubiera una ayuda para los ministros. Lo que está mal es cuando ya están en la opulencia y extorsionan al pueblo para obtener más. Porque hasta lo hacen con amenazas. Si tú no das, Dios no te va a cuidar, te puedes enfermar, puedes tener un accidente. Y la gente dice, no, yo no quiero que eso me pase. Y vamos a prometer ahora, ¿no? A ver, ¿cuántos van a ser los de 1000? ¿Los de 2000? Y le contaba yo a Samuel que una vez tuve una plática con un muchacho que estaba diciendo que la primicia que menciona la Biblia, porque hay iglesias que toman todo esto, no era el 10% de su primer sueldo. Tenía que ser todo. Le digo, ¿dónde dice eso en la Biblia? No, es que así tiene que ser. Le digo, bueno, es que esas son invenciones. Y luego les dicen a las personas, si quieres ayudar al necesitado, si quieres dar a alguien algo, no lo des de tu diezmo. Tu diezmo es para la iglesia. Y ocupa tu propio dinero para que sientas la necesidad y puedas darlo, ¿no? Y si vamos a ser así de estrictos, bueno, en el principio, en el Antiguo Testamento, los diezmos no eran dinero, eran la cosecha, eran los frutos que las personas traían al templo porque eran una sociedad agrícola. Ellos sembraban. Nosotros no sembramos, pero por ahora lo traspasamos al dinero, ¿no? Porque pues es más fácil, es más cómodo. Y esa fue una de las cosas que llevó al Señor Jesús a sacar a los cambistas que estaban en el templo. Ya no tenían que cuidar a un animalito para presentárselo al Señor. Llegaban con dinero y lo compraban en el templo. Entonces se perdió lo que el Señor quería que ellos entendieran, el cuidado de las cosas por causa de su pecado, por causa de su maldad. ¿Qué le vamos a dar a Dios? Pues tenemos que darle lo mejor, ¿no? Debería ser así. Pero pues mejor llegaban ahí, compraban y ya se lo presentaban al Señor. Y era bien fácil. Ya no había un sacrificio real.
A veces pensamos que nada más nosotros luchamos, pero la realidad es que todos los que son verdaderos creyentes vamos pasando por las mismas situaciones. La primera carta de Pedro, en el capítulo 5, si quieren buscarlo. Primera de Pedro 5, 8 y 9. ¿Lo tienen? Primera de Pedro 5, 8 y 9 dice: sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. ¿Sí? El mal, nuestro enemigo, está buscando a esos creyentes que no están apegados al Señor, sino que viven de acuerdo a sus propios pensamientos, porque creen conocer a Dios, creen conocer su voluntad. Y por eso es que mucha gente dice: yo no me congrego en una iglesia porque yo adoro a Dios aquí en mi casa. Es más, hasta tengo mi altar, dicen ellos, una mesita, y ahí tengo abierta mi Biblia en el Salmo 23 o en el Salmo 91, ¿no? Porque toman la Biblia como si fuera un amuleto, como si este papel, esta tinta y este forro de piel genuina tuvieran poder en los materiales. Y no tienen poder por lo que son, sino por lo que representan, que es la palabra del Señor. Porque en la aplicación es donde está el poder. Y tiene el poder para transformar las vidas. Y ha tenido el poder para transformar las sociedades. A donde ha llegado el Evangelio, la tecnología, el avance, se ha manifestado. Los pueblos cristianos son los que le dieron lo que tenemos hoy en nuestra actualidad a las naciones. ¿Sí? A pesar de que los que componemos la iglesia somos personas imperfectas, la iglesia por Dios es santa y es gloriosa. Por eso necesitamos congregarnos, porque a veces nos engañamos y decimos: no, si yo oro en mi casa, yo canto en mi casa, pongo mis alabanzas y escojo al cantante que yo considere más espiritual, ¿no? Pongo a Jesús Adrián Romero y hasta tiene una canción que se llama El aire de tu casa, ¿no? Pero no vamos a la casa del Señor, no vamos a congregarnos con nuestros hermanos, siendo que deberíamos tener esta comunión para que juntos podamos desarrollar nuestros dones, nuestros talentos y nuestros ministerios, porque somos un cuerpo en Cristo. Efesios 5, 27 dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así es la iglesia del Señor. Los que estamos adentro todavía vamos en el proceso, porque no somos perfectos, pero estamos creciendo para agradar al Señor. Ahora, 1 Timoteo 3:14. 1 Timoteo 3:14, si buscan en su Biblia. 14 y 15 dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Nosotros somos la iglesia y muchas veces pues pensamos que la iglesia es el edificio, pero nosotros somos esta iglesia y somos llamados para ser columna y baluarte de la verdad. Tenemos que edificar, tenemos que hacer todas las cosas en el nombre del Señor, y Él nos va a ayudar para que nuestro trabajo no sea en vano, sino que dé los frutos que el Señor está esperando. La buena tierra se caracteriza por eso, porque la semilla está sembrada, crece y da fruto. Si no estamos creciendo, si no estamos dando fruto, quiere decir que algo está pasando en nuestra vida. Muchas veces necesitamos que alguien nos ayude y nos da pena preguntar o nos da pena compartir nuestra situación. Pero ¿cómo vamos a salir de la situación donde estamos si no nos ayudamos entre nosotros? Hace poco conocí el caso de un hermano que tenía un problema con algo pues bastante grave moralmente,
Y decía que le daba pena compartirlo con los varones de la iglesia porque pensaba que se iban a burlar de él. Entonces fue con alguien que él consideraba espiritual y le dijo: este es mi problema y no puedo dejarlo. Entonces el que era espiritual le dice: sabes, yo te voy a acompañar, y cuando sientas la debilidad y creas que vas a caer en el pecado, háblame, yo voy a ir contigo, yo voy a orar contigo y voy a tratar de acompañarte. Pero todo esto cuesta tiempo, es esfuerzo, es hasta dinero, porque transportarte de un lugar a otro no es gratis. Pero tenemos que hacerlo por amor a nuestros hermanos, por el servicio a Dios. Porque nos va a costar a veces nuestro tiempo, nuestra tranquilidad, nuestro confort, nuestra ganancia, pero estamos sembrando para hacer tesoros en el cielo, porque ahí es donde verdaderamente nos van a contar. Para terminar con ese testimonio, este hermano lo ayudó, estuvo con él 2 años acompañándolo, hasta que pudo salir del problema que tenía. ¿Y nosotros cuánto tiempo le hemos invertido a nuestro amigo, a nuestro hermano de la iglesia? ¿Cuánto podemos orar por él? Así que sea mucho, 1 minuto, 2 minutos. Ahora la pregunta es: ¿cuánto tiempo gastamos en las redes sociales? ¿Cuánto tiempo te metes a TikTok, al Facebook, al YouTube, a otras cosas? Bueno, antes eran las telenovelas, antes eran las películas. Hoy ya la gente ya no puede tener, ya no tiene la capacidad de prestar atención por 1 hora a algo, porque el mundo, con esta rapidez con la que está moviéndose, nos han condicionado a que tenemos que tener las cosas rápido. La sobreestimulación que tenemos. Entonces necesitamos volver a ser personas que fijen su atención y su mirada en el Señor. En este pasaje que leímos de 1 de Timoteo, Cristo manifiesta su presencia en la iglesia, y eso nunca podrá ser experimentado por la internet o por una transmisión en vivo, porque la iglesia nunca fue virtual, la iglesia siempre ha sido presencial. Recuerdo que comentó Samuel, ¿no? ¿Quién te gusta de los del internet que tienen ahora sus iglesias virtuales, ¿no? Tú puedes escoger el pastor que quieras y tal vez digas: ese es mi pastor, ¿no? Porque me gusta cómo predica, me gusta cómo comparte, me gustan sus ideas. Pero este hombre no te conoce, no puede estar cerca de ti. Es más, tú no puedes pedirle un consejo, porque no hay una forma de comunicarse directamente con él. El Señor, cuando nosotros nos reunimos, está entre nosotros. Aquí en la congregación de los santos es donde nosotros recibimos su bendición, su paz, la salvación, la sanidad, donde se predica verdaderamente el evangelio del Señor, porque ahí está Dios. Donde se predican falsedades, donde hay manipulación, donde hay error doctrinal, donde hay todo tipo de vicios con respecto a lo de la iglesia, pues ahí está en tela de juicio quién está gobernando en ese lugar. Y nada más para comentario, un pastor que conocemos nos dijo una vez que su pastor general le había sacado 4 demonios. Entonces yo digo, si el pastor tiene 4 demonios adentro, ¿cuántos tienen los que no son pastores en la congregación? No sé cómo se los contaron, no sé cómo se los contó el pastor, pero me imagino que es así como de esos grupos carismáticos, ¿no? Luego se ponen a pelear con los demonios y hasta les dicen: dime tu nombre. Ya están gritando, como si el diablo se saliera a gritos. El diablo se va a salir donde se predica la palabra. Es el evangelio el que transforma las vidas. Mucha gente sufre en la tierra por el pecado y la maldad que hay en ellos, y cuando mueran van a sufrir más porque van a la condenación eterna. Y esto es lo que se nos olvida a todos nosotros, que no es esta vida lo único que tenemos, y a veces vivimos como si fuéramos a vivir eternamente, como si nunca fuéramos a morir o como si nunca viniera Cristo. Y hay 2 cosas que nosotros estamos conscientes de que van a pasar: o vamos con el Señor o Cristo viene por nosotros. ¿Sí? La iglesia pelea por las almas para que no vayan a esa condenación.
Y por eso no nos cansamos de ir a buscar a los que van a ser parte de la iglesia. Porque no van a llegar solos. Tenemos que buscar la manera de invitarlos a que conozcan a Cristo. Tal vez me digan, no, bueno, yo no quiero ir a esa iglesia. No importa, pero ve a una iglesia cristiana donde se predique la doctrina de Cristo, donde haya libertad para que tú puedas crecer y desarrollarte. Porque va a haber algunos lugares donde a lo mejor no vas a poder crecer. Solo quieren que seas un número más en su congregación. Solo quieren que seas una ofrenda más, un diezmo más. Nunca vas a poder desarrollar un liderazgo. Nunca vas a poder desarrollar tu talento, tus dones o tus habilidades, porque ya estamos saturados. ¿Y por qué no hacemos más iglesias? No, porque entonces se nos va la mitad de la membresía. ¿Y para qué? Hay que buscar un lugar más amplio, hay que congregarnos a todos, hay que hacer un auditorio. Siendo que deberíamos ser como los apóstoles. Recuerden ustedes que cuando Jesús predicaba, llegó el punto en el que se le empezó a juntar a 4,000, a 5,000. Y parecería que esto es un movimiento exitoso, porque se está llenando de gente que vienen a escuchar la palabra. Pero ¿qué les dice el Señor? Los confronta con el hecho de que solamente están con Él porque les está dando de comer. ¿Se imaginan ustedes que aquí diéramos tortas, hamburguesas, tacos dorados, pizza? Les pasamos una película, hacemos un concierto, hacemos jueguitos. Hombre, pues va a ser bien, mucho esparcimiento, van a venir muchos, pero se van a venir así como llegaron. Bueno, no, se van a ir con la panza llena, ¿no? ¿Y su alma? Y todo esto nos los va a tomar en cuenta el Señor, porque no estamos haciendo, los líderes, los ministros, lo que deberíamos hacer. Estamos entreteniendo a la gente, estamos siendo un club cristiano, ¿sí? Parecemos iglesia, pero no somos iglesia. Nosotros sí, tenemos que ser parte de esa iglesia del Señor. Debemos tener amor por Cristo y por su iglesia, que es su cuerpo. Porque a veces nos sentimos separados de la iglesia. Sí, la iglesia. Pero yo, ¿realmente dónde estoy? ¿Cuál es mi parte y mi función en el cuerpo de Cristo? Porque no todas las partes del cuerpo cumplen funciones iguales. Sí se pueden ocupar unas para otras, pero nunca va a ser lo mismo. Cada una de las partes del cuerpo está diseñada para cumplir sus propias funciones, y es necesario que se hagan para que todo sea eficiente. Pero ahora nosotros, ¿realmente tenemos este compromiso con la iglesia? ¿O solamente es conveniencia? ¿Conveniencia por qué? Van a decir, bueno, porque así hay un lugar donde yo pueda, pues, no sé, tocar la guitarra tal vez, ¿no? O es un lugar donde me ayudan económicamente. Me acuerdo que una vez estábamos compartiendo con una persona y terminamos de hablar con ella, descansamos compartiéndole el evangelio. Dice, sí, me gustó cómo me hablaron. ¿Qué me van a dar a ustedes? ¿Cómo? Sí, dicen, porque vienen los mormones y me dan despensa, vienen los testigos y me limpian la casa. ¿Y ustedes qué me van a dar? Y le digo, bueno, pues como dice la escritura, ni plata ni oro tengo, pero de lo que tengo te doy. Porque esto no se trata de regalar cosas. El evangelio es más que lo material. Es importante lo económico, pero no es primordial. Debemos amar entonces la iglesia. Y cuando amamos la iglesia nos tenemos que amar entre nosotros, con todas nuestras debilidades y nuestros defectos, porque no somos perfectos. Y como dice el mundo, no soy monedita de oro para caerles bien a todos. Hay gente que tal vez no le voy a caer tan bien, o a gente a la que tú tal vez no le caes tan bien, pero es porque tal vez no te han conocido. Tal vez solamente te han visto la cara como que te bautizaste en limón, ¿no? Algunos tenemos esa expresión. A mí gente me ha dicho, oye, cuando yo te conocí yo pensé que eras bien enojón. Le digo, ¿sí soy? Pero ¿qué es lo que nosotros realmente somos? ¿Cuál es nuestra identidad? Mucha gente dice, no, yo soy arquitecto, yo soy mexicano, yo soy hombre, yo soy mujer. Nuestra primera identidad es que somos hijos de Dios y debemos comportarnos como tales. No podemos amar a Cristo y despreciar a la iglesia,
Porque hay un pensamiento que se le atribuye a Gandhi, no sé si sea cierto, que dice, me cae bien el Cristo de los cristianos, pero no sus seguidores, ¿no? Porque Cristo es todo amor y misericordia. ¿Y cómo son los que estamos en las congregaciones? Pues a veces somos de lo peorcito que hay, ¿no? Pero así nos levantó Dios para transformarnos y que el mundo se maraville, porque van a decir el día de mañana, ese era ladrón, ese era asesino, ese era maldiciente, ese era escarnecedor. Y tenemos que ir luchando contra todas estas cosas, porque son cosas que el mundo quiere poner en nuestras vidas, quiere nombrarnos de esa manera. Así le pasaba a los apóstoles. Decían que no son pescadores, ¿sí? Porque ese era su oficio. Pero el Señor les dijo, los voy a hacer pescadores de hombres ahora. Esto de Gandhi, muchas veces la gente lo ocupa como un pretexto. Hasta escuché yo en una canción, creo que es de Redimido o algo así. Redimidos, ¿cómo se llama el grupo? Que dice, le hicieron una colaboración con Jesús Adrián Romero. Y dice, si la iglesia acepta a Cristo y desprecia a la iglesia, seamos Cristo. Dice, no, ya sé, está bien profundo su pensamiento, pero no es coherente. Nosotros no somos Cristo. Nosotros somos la iglesia, somos el reflejo de su gloria. Somos cristianos, somos sus seguidores. Tenemos que entender esto y tenemos que amar lo que estamos haciendo. La intención es que nos comprometamos con la iglesia, que apoyemos con nuestros dones y talentos que Dios nos dio, porque a todos nos dio, no hay nadie que pueda decir, a mí no me dio nada. A todos nos dio algo el Señor. Hay que orar por el liderazgo también, porque entre nosotros, a lo mejor digas ahorita, hermano, no hay muchos, pero miren a estos niños, a estos muchachos. El día de mañana ellos también van a ser predicadores, van a ser pastores, van a ser misioneros. Y esto es para la gloria del Señor. Lo que estás sembrando tú en ellos ahorita, en el futuro vas a ver los frutos. Y es donde nosotros vamos a darle gracias a Dios y vamos a darle gloria a Dios. Es necesario también apoyar con los recursos que la obra necesita, porque constantemente está creciendo. Ahorita, por ejemplo, tenemos algunas cosas que gracias a Dios las hemos obtenido. Cuando este lugar lo abrimos, a mí me parecía que era un poquito grande, entre comillas, porque pues éramos ¿cuántos? Éramos como 6, 7 muchachos nada más. Pero ahorita ya cuando vienen todos ya se llena. Y qué calor hace, Así que o ponemos aire acondicionado o le construimos el techo aquí al patio para que sea un lugar más amplio, ¿no? Creo que va a ser más conveniente eso. Yo estoy orando a Dios para que podamos construir ese techo, porque nos va a ayudar de muchas maneras y Dios lo va a hacer posible. Tenemos que dar testimonio también al mundo de que somos la iglesia. No nada más que se nos quede como una idea bonita de que somos la iglesia del Señor, sino que realmente vivamos como la iglesia. Porque así damos también testimonio del amor de Dios y de su gloria. Nosotros somos la iglesia. Ahora vamos a orar para que podamos amar la iglesia como Cristo ama a la iglesia. ¿Sí? Porque esto va a involucrar que nos amemos a nosotros con un amor que no está condicionado. El mundo experimenta el amor de una manera pues romántica, ¿no? El mundo experimenta el amor de una manera condicionada. Si tú me amas, yo te amo. Si tú me das, yo te doy. Pero podemos ver que en el cristianismo o en el camino del Señor esto no es así. Él nos ama porque nos ama. No hicimos nada para que nos amara. Es más, merecíamos la condenación, pero nos ha dado la oportunidad de ser llamados hijos suyos. Por lo tanto, tenemos que vivir agradecidos porque fuimos nosotros a los que levantó y ser la luz de este mundo. Que vamos a pedir al Señor que nos ayude a amarnos y podamos manifestar ese amor entre todos los que nos rodean. Bendito Dios, Padre de misericordia. Estamos, Señor, en esta tarde aquí reunidos, agradeciéndote, Señor, porque por tu grande amor y misericordia tú nos has traído hasta este lugar para que podamos edificar, Señor, tu iglesia.
que tú nos ayudes para que tomemos el lugar que nos corresponde y podamos ser eficientes, Señor, en lo que hagamos. Que tú nos guíes y nos des dirección por medio de tu Santo Espíritu para que las cosas, Señor, se hagan de acuerdo a tu voluntad. Que nos perdones todas nuestras faltas, todos nuestros pecados. Perdona, Señor, a tu iglesia, a tu pueblo, y guíanos para que podamos alcanzar más almas, para que te conozcan y también puedan congregarse y puedan gozarse con nosotros. Te damos las gracias por este tiempo que hemos meditado en tu palabra y que nos vayamos pensando en esto, Señor, que necesitamos más amor, que necesitamos amarnos entre nosotros y manifestarlo de una manera, Señor, que te glorifique a ti. Ten misericordia, Señor, de estos niños, de estos jóvenes, de los adultos, y que mis hermanos que no están aquí, que tú, Señor, les recuerdes en su corazón que eres un Dios que nos ama, pero también eres un Dios justo, que eres un juez que va a hacer las cosas con justicia, Señor. Ten misericordia de aquellos que no te han escuchado y permite que vayamos ahí y les podamos llevar, Señor, tu palabra. Y te pedimos por aquellos que están pasando por enfermedad, por situaciones de escasez, que tú proveas, Señor, de salud, que tú proveas, Señor, de lo económico. Te doy las gracias en esta tarde y todo esto te lo pido, Padre, en el poderoso nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.